complejidad de este examen es que es bastante largo y al final el tiempo es limitado a 1 hora y media. Eso no cambia, por lo que el esquema de distribución de tiempo y sobre todo de estrategia en cuanto a responder a preguntas va a tener que ser muy similar. Pero si os parece, vamos a ir desgranando este examen que se ha dividido en 2 bloques y vamos a ir pregunta a pregunta. En el primer bloque es el que corresponde a los textos. Algo que es bastante positivo de cara a este nuevo examen es que pone independientemente las 3 primeras preguntas relativas a textos y las correspondientes a las preguntas 4 y 5, que ya sabéis que son sintaxis, morfología, literatura y lectura, se hacen independientes, es decir, que para elegir esas preguntas 4 y 5 no tenemos que tener en cuenta la elección de textos que hemos hecho del primer bloque. En ese primer bloque se nos van a dar 2 textos a elegir, sobre los cuales tenemos que hacer las 3 primeras preguntas que son iguales a las que hemos venido trabajando hasta ahora. Es decir, una primera pregunta de organización de ideas y estructura, una segunda pregunta de intención del autor y mecanismos de cohesión y una tercera pregunta de texto argumentativo con un tema, eso sí, relacionado con el tema del texto. Pues bien, habrá que tener en cuenta estas 3 preguntas, donde podemos ver las ideas más claras, pero sobre todo yo quizá me centraría, teniendo en cuenta que es la pregunta que tiene un valor mayor, concretamente son 2 puntos, lo que vale el texto argumentativo. Yo me fijaría en el tema del texto argumentativo, en cuál de los 2 textos la pregunta pues es más asequible para mí, de la cual puedo extraer más argumentos, dado que es la pregunta con más valor, vale 2 puntos, yo me centraría en ver esa tercera pregunta para determinar qué tipo de texto elijo. Casi seguro va a ser un texto periodístico, un texto de un artículo de opinión y un texto relacionado con las 4 lecturas obligatorias, un texto literario. Pues tendría que valorar esas 3 primeras preguntas para elegir un texto u otro. Ya no tengo que elegir en función de si me sé el tema de literatura o no, o si es una lectura de las que domino o no. Las preguntas 4 y 5 van aparte y no están relacionadas con estas 3. Elija el texto que elija, voy a poder hacer un tema de literatura u otro. Ya hablaremos de los temas de literatura cuando lleguemos a la pregunta 5. Pues bien, una vez que elijamos uno de los 2 textos que nos proponen, ya sabéis que el primer paso siempre es la lectura, no solo en una ocasión del fragmento de texto, sino hay que hacer una primera lectura para comprenderlo a nivel general, después recomiendo hacer una segunda lectura para subrayar algunas ideas, incluso para poner notas al margen. Y bueno, también ya sabes que es importante poner los números de línea, por ejemplo, cada 5 líneas poner el número para después, cuando tengamos que poner citas textuales o hacer la división de ideas, conocer perfectamente en qué línea está cada parte. Pues bien, una vez que hemos hecho eso, lectura general y comprensiva del texto, pues nos ponemos a responder las preguntas. La primera pregunta es identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar razonadamente la estructura. Vale 1,5 puntos y es una pregunta que yo creo que hemos trabajado, quizás sea la más trabajada durante todo el curso. Hay que hacer una organización de ideas, una separación del texto por ideas. Es importante que lo hagamos en orden de importancia, señalando cuáles son a nuestro juicio la idea principal o principales, cuáles son las ideas secundarias, si hay subideas en la distribución que hemos trabajado. Esto pues se basa en que hayamos comprendido bien el texto y sobre todo en conseguir hacerlo
eso, en orden de importancia más que en orden cronológico, en ver un poco a qué da más importancia el autor y ir separando esas ideas e ir organizándolas. Recordad que tenemos que poner en qué se basa la idea, de qué parte a qué parte va y podemos explicarla brevemente. Todo eso pues se puede hacer en forma de esquema, se puede hacer de forma redactada, pero sobre todo qué idea, de dónde hasta dónde y si tiene ideas secundarias. Después también tenemos que señalar la estructura, la organización, el tipo de organización que sigue el autor para elaborar el texto. El tipo de organización va a estar fundamentado en gran medida del tipo de texto que sea. Si es un texto argumentativo, si es un texto narrativo, ya sabéis que en la narración podemos encontrar una organización cronológica, si es argumentativo tendremos que buscar si es inductivo, si es deductivo, si es circular. Después, si es un texto teatral, ya sabéis que la distribución pues es diferente porque en lugar de ideas son intercambios entre los diferentes personajes, pues en función del tipo de texto tendremos que señalar una estructura u otra y es fundamental que la argumentéis bien, que la justifiquéis bien. El texto tiene esta organización porque, no sé, si es un texto deductivo ya sabéis que va de ideas generales a particulares y si ponéis una cita textual que lo justifique, pues mucho mejor. Ya sabéis que a veces incluso no vemos el tipo de estructura clara, puede haber mezcla de varias, pero vuestra respuesta debe basarse en una buena justificación. Vamos con la segunda pregunta, explicar la intención comunicativa del autor y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. Bueno, en cuanto a la intención comunicativa, ya sabéis que también va a depender de la tipología textual, del tipo de texto, y va a depender del tema que aborde. Entonces, tenéis que defender esa intención que vosotros veis en el texto. Pues, defender tal, argumentar tal, o incluso muchas veces no vemos clara en un texto narrativo la intención y es avanzar en la historia de los personajes o mostrar la personalidad de este personaje, describir un sitio. En función de qué tipo de texto también podemos ver más clara o menos clara la intención. Aquí no tenemos que detenernos mucho porque además solo vale medio punto. Y si podemos poner una cita textual para señalar y para justificar esa intención, mucho mejor también. Y después los mecanismos de cohesión. A ver, tenemos que intentar detectar los diferentes mecanismos de cohesión que hay en el texto, pero los que nos van a valer para responder esta pregunta serán los que refuercen esa intención que tiene el autor con este texto. Es decir, no me vale una repetición de palabras en el primer párrafo y en el último que tampoco tengan mucho que ver. Pero si yo veo que se está repitiendo una palabra frecuentemente, pues seguramente el tema del texto tenga relación con esa palabra y esa repetición sí va a ser un mecanismo de cohesión importante. Ya sabéis que aquí hay numerosos mecanismos de cohesión, repeticiones, lo que hablábamos de la anáfora, la catáfora, tenemos también los conectores discursivos, podemos buscar campos léxicos, campos semánticos, campos asociativos. Yo creo que es una pregunta que en general suele salir bien, pero tenemos que centrarnos en esos mecanismos importantes. Y después vamos con el discurso argumentativo, entre 200 y 250 palabras. Es un número, a mi juicio, escaso de palabras para hacer un discurso argumentativo, por lo que tenemos que ir al grano. Es decir, introducir pronto cuál va a ser nuestra tesis, tenemos que responder la pregunta que se nos formula, y eso podemos
intuirlo ya al principio, dejar intuir nuestra tesis ya al comienzo y después sostener esa opinión con argumentos sólidos, buscando no caer en falacias. Y además cerrar con una conclusión contundente, potente, donde se confirme nuestra tesis y donde demostremos que, o por lo menos sostener que llevamos la razón, ¿vale? Entonces, importante. Y sobre todo, este texto argumentativo hay que revisarlo bien para evitar ya no solo faltas de ortografía que espero que no cometas ya en segundo de bachillerato, sino para que no haya faltas de concordancia ni incoherencias. Por lo tanto, 2 puntos en el discurso argumentativo: mostrar bien nuestra tesis, responder a la pregunta que se nos hace y argumentos sólidos. Entonces, puede ser un tema de actualidad, tendremos que haber seguido las noticias. Nosotros nos estamos dedicando semana a semana a ver textos de opinión relacionados con la actualidad. O puede ser un tema de cualquier tipo o relacionado con la lectura. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Pues bien, con estas 3 preguntas finaliza el bloque A, que vale 5 puntos y que es lo que está relacionado con el texto. Vamos ahora al bloque B, que ya no guarda relación con el texto, ¿de acuerdo? Así que la pregunta 4A nos van a dar a elegir 2 opciones. Hay que elegir una. Por cierto, si hiciéramos las 2 no nos van a contar las 2. Van a corregirnos solo la primera, ¿de acuerdo? Así que con hacer una es más que suficiente, porque es que no debes hacer más de una opción de las que te eligen. Lo bueno, y por ejemplo yo lo estoy notando con mi curso, que habíamos dejado las relaciones sintácticas para esta tercera evaluación, y explicarlo a distancia me está costando trabajo. Entonces, nos dan a elegir entre hacer una pregunta de análisis sintáctico o una pregunta de relaciones sintácticas. Es decir, si las relaciones sintácticas te quedan un poco grandes, pues te vas al análisis sintáctico. Yo te recomiendo que mires las 2 oraciones o los 2 fragmentos y el que veas más claro, hazlo. Ya sabéis que a veces las preguntas de relaciones sintácticas, como no tenemos que poner funciones de cada complemento, pues puede ser incluso más sencilla. Lo mismo vemos claro que es una oración coordinada y dentro de la segunda coordinada y una subordinada sustantiva con función de complemento directo, y casi que diciendo eso ya tenemos las relaciones sintácticas hechas. Igual en el análisis sintáctico pues tenemos un pronombre se que no tenemos muy claro qué función es, entonces me interesa más hacer las relaciones sintácticas. Entonces léete los 2 fragmentos, las 2 oraciones que hay que analizar y quédate con la que tengas más claro. La pregunta 4b ya sabéis que va relacionado con conocimiento de la lengua, con morfología, y que hay 5 posibles, aunque nos van a dar 2 preguntas de las que hay que elegir una. En el ejemplo nos daban a elegir entre formación de palabras o definición o señalar el sentido de palabras o expresiones en el texto, que suelen ser 2, tanto formación de palabras como definiciones. Son las más habituales, pero esto no quiere decir que no puedan caer algunas de las otras propuestas, que es decir, clase de palabra y función sintáctica, transformación gramatical, o la otra era la de subjetividad y objetividad. Pero lo que es la formación de palabras y la definición de términos hay que dominarlo, y te recuerdo que en la definición no es el significado en el diccionario, sino que es el sentido de cada palabra o de cada expresión en el contexto. Es verdad que aquí pues ya se ha dicho que no va a tener relación con el texto este bloque, no sé exactamente cómo lo hará. Bueno, pregunta 4, que en total ya sabéis que es 2 puntos y medio. 1 punto y medio la sintaxis y 1 punto la morfología.
En la pregunta 4b yo te recomiendo que intentes quitártela lo antes posible, vale un punto, tampoco hay que dar muchos detalles, si es una definición tienes que ir al grano, a ser conciso, y en la formación de palabras también, lexema, morfema y tipo de formación. Bueno, vamos con la principal novedad, el principal cambio y yo creo que la principal ventaja de este examen, que son las dos opciones de la pregunta 5. En concreto, en la 5A es la pregunta del tema de literatura. Elija una de las 4 opciones propuestas. Es decir, si tenemos 9 temas de literatura, nos van a preguntar sobre 4. Pero de esos 4 solo tengo que elegir uno. Esto yo creo que nos da bastante margen. Es decir, yo te recomiendo que lleves todos los temas de literatura estudiados, pero siempre hay alguno que nos cuesta un poquito más. Esto nos permite descartar 3. Lo ideal es relacionarlo con las lecturas y estudiarlos todos. Pero siempre hay alguno que nos puede costar más trabajo conocer los autores o memorizar los autores o las obras, ¿vale? Y también te digo que tampoco podemos desarrollar, escribir mucho. Creo que yo recomendaba en el post sobre los temas de literatura unas 600 palabras. Un par de folios. O 2 carillas, 2, 3 carillas, ¿vale? Y aquí lo que se valora es que se muestren los movimientos literarios de la época que se preguntan, rasgos de esos movimientos, principales autores y principales obras. Si puedes hablar un poquito de alguna de esas obras fundamentales, mucho mejor. De hecho, debes hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que gran ventaja. El punto y medio de literatura, pues lo vamos a tener más cerca porque nos dan a elegir una pregunta de entre 4 opciones posibles. Opciones que además no tienen por qué estar relacionadas con el texto que hayamos elegido. Vamos a la pregunta 5b. Elige una de las 4 opciones propuestas. Es decir, hay que responder una pregunta sobre una lectura obligatoria. Hay 4 lecturas obligatorias y nos dan 4 opciones de preguntas. En el examen de ejemplo hay una pregunta de cada lectura. Por lo tanto, si hay un libro que conocemos peor o que no nos haya dado tiempo en profundizar, pues ya sabéis que te vuelvo a recomendar lo mismo. Léete los 4 libros. Intenta tener claro los argumentos, los personajes y los temas de cada libro. ¿Vale? Porque realmente nos pueden preguntar de muchas cosas de cada libro. No sabemos si de algún tema concreto, de algún personaje concreto. Si nos van a preguntar sobre situar el capítulo en el conjunto de la obra, situar la obra en el contexto del autor. En fin, pueden ser diferentes preguntas. Pues bien, esto ya sabes que vale también un punto, la pregunta de lectura. Pero nos dejan bastante margen en cuanto a selección en preguntas de literatura y en preguntas de lectura. Bueno, pues ya hemos repasado todas las preguntas y mi consejo es que te organices bien el tiempo. Que partas por leerte bien el texto, señalar las ideas principales y responder las 3 primeras preguntas, eligiendo en función de esa estrategia y lo que mejor te convenga en cuanto a las preguntas, fundamentalmente centrándote en cuál es la pregunta del texto argumentativo, ¿vale? Porque es la que más cuenta para elegir el texto. Y después, el bloque B, ya sabes que puedes elegir libremente entre 2 opciones de cada pregunta en la pregunta 4 y entre 4 opciones para cada apartado en la pregunta 5. Por lo tanto, comprensión del texto con su lectura,
contestar las 3 preguntas relacionadas con el texto y después sintaxis. Puedes elegir análisis o relaciones sintácticas. La oración que más fácil te resulte y la que veas más clara. Morfología. Aquí, lo que veas más claro, intenta hacerlo rápido. Literatura. De los temas que hayas estudiado, el que mejor sepas, tienes que elegir uno a hacerlo, ¿vale?